Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Cápsulas para transformar tu vida, el espacio donde exploramos las complejidades de la mente humana, los desafíos de la vida cotidiana y las herramientas que nos ayudan a navegar por el mundo con mayor claridad y propósito. El miedo es una de las emociones más antiguas que habitan en el corazón humano. No nació con la modernidad ni con las preocupaciones de nuestra época. Nació con nosotros. Es esa sensación que aparece cuando algo dentro de nosotros percibe una amenaza, ya sea real o imaginaria. Y aunque muchas veces lo vemos como un enemigo, el miedo en realidad es un mensajero que nos dice algo te importa, algo está en juego. Comprender la naturaleza del miedo es comprender una parte esencial de nuestra humanidad. Desde pequeñas y pequeños aprendemos a temer. Tememos a la oscuridad, a los ruidos desconocidos, a quedarnos en soledad. Pero a medida que crecemos, el miedo cambia de forma. Ya no teme monstruos debajo de la cama, sino monstruos dentro de nosotros. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficientes, a llegar a perder lo que amamos. El miedo se vuelve más silencioso, más sofisticado y también más profundo. Por eso, muchas veces es más difícil de enfrentar. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, puede detener nuestros pasos, congelar nuestras decisiones y hacernos creer que no somos capaces de avanzar, pero también tiene la capacidad de impulsarnos. Puede despertar nuestra valentía, activar nuestra creatividad y recordarnos que hay algo por lo que vale la pena luchar. El miedo no solo es un freno, también puede ser un motor. La diferencia está en cómo lo interpretamos. La naturaleza del miedo es engañosa. A veces nos hace creer que estamos en peligro cuando en realidad estamos frente a una oportunidad. Nos hace imaginar escenarios catastróficos que nunca sucederán. Nos hace pensar que no podremos con algo que en realidad sí podemos enfrentar. El miedo exagera, distorsiona y agranda, pero también revela nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestras áreas no resueltas. El miedo no siempre aparece en momentos de crisis, a veces aparece justo cuando estamos a punto de crecer, cuando estamos a punto de dar un paso importante, cuando estamos a punto de cambiar, incluso cuando estamos a punto de avanzar hacia algo mejor. El miedo sabe que estamos cerca de algo grande y por eso intenta detenernos, no porque quiera destruirnos, sino porque teme lo desconocido. La naturaleza del miedo también está ligado a la memoria. Muchas veces no tememos lo que está frente a nosotros, sino lo que ya vivimos. Tememos repetir un dolor, un fracaso o tal vez una pérdida. Tememos volver a sentir lo que una vez nos rompió. El miedo muchas veces se alimenta de recuerdos y por eso a veces parece tan fuerte, pero no es el presente lo que nos asusta, es el pasado que aún no hemos sanado. El miedo también se alimenta de la imaginación, porque déjame decirte que somos expertos en imaginar lo peor. Creamos historias completas en nuestra mente llenas de peligros que ni siquiera existen, de amenazas que no son reales, y aunque esas historias no han ocurrido, nuestro cuerpo
reacciona como si fueran verdad. El miedo no distingue entre lo real y lo imaginado, responde simplemente a lo que creemos. Pero aquí está lo más importante. El miedo no tiene la última palabra. Puede hablar fuerte, puede gritar, puede insistir, pero no decide por nosotros. El miedo es una emoción, no es una sentencia, es un aviso y tampoco es un destino. Y cuando lo entendemos, dejamos de huir de él y comenzamos a escucharlo con sabiduría. La naturaleza del miedo también nos muestra algo hermoso, que somos vulnerables. Y la vulnerabilidad no es debilidad, es humanidad. Es la puerta por donde entra la valentía, la compasión y también la empatía. Si no sintiéramos miedo, tampoco podríamos sentir coraje. El coraje no existe sin miedo. Es la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo nos invita a detenernos y observar. Nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué es lo que realmente nos preocupa, qué es lo que realmente está en riesgo. A veces descubrimos que lo que tememos no es el futuro, sino perder el control. Y entonces entendemos que el miedo es una invitación a confiar, a soltar, a rendirnos a algo más grande que nosotros. La naturaleza del miedo también revela nuestras prioridades. Tememos perder lo que amamos, lo que valoramos, lo que consideramos importante. El miedo nos muestra dónde está nuestro corazón y aunque a veces duele reconocerlo, también nos ayuda a ordenar nuestra vida, a enfocarnos en lo que realmente importa. El miedo puede ser un maestro, nos enseña a ser prudentes, a prepararnos, a pensar antes de actuar, pero también nos enseña a ser valientes, a enfrentar lo que evitamos, a crecer en áreas donde antes nos escondíamos. El miedo, cuando lo escuchamos con sabiduría, se convierte en un aliado inesperado. Sin embargo, cuando dejamos que el miedo gobierne nuestra vida, perdemos libertad, nos volvemos prisioneros de pensamientos que no son reales, de escenarios que no han ocurrido, de voces internas que no nos pertenecen. El miedo puede construir cárceles invisibles y muchas veces somos nosotros mismos quienes sostenemos las llaves. La naturaleza del miedo también tiene un componente espiritual. El miedo nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos guía, compañía y propósito. Nos recuerda que hay cosas que no podemos controlar y que está bien no tener todas las respuestas. El miedo nos invita a buscar una fuerza más grande que la nuestra. Cuando enfrentamos el miedo con honestidad, descubrimos que no es tan grande como parecía. Muchas veces lo que más temíamos se desvanece cuando lo miramos de frente. El miedo crece en la oscuridad, pero se encoge en la luz. Y la luz llega cuando decidimos hablar, pedir ayuda, reconocer lo que sentimos. El miedo también nos enseña a ser pacientes, no se va de un día para otro, no desaparece con un pensamiento positivo. El miedo se transforma con tiempo, con práctica y con amor. Y en ese proceso aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos. La naturaleza del miedo nos muestra que no estamos en soledad. Todos, absolutamente todos, sentimos miedo. El valiente no es el que no teme, sino el que reconoce su miedo
y aún así sigue avanzando. Cuando compartimos nuestros temores, descubrimos que otras personas también los han sentido y eso nos da fuerza. El miedo también puede ser una señal de que estamos en el camino correcto. Cuando algo nos reta, cuando algo nos exige crecer, cuando algo nos saca de la zona cómoda, el miedo aparece, no para detenernos, sino para recordarnos que estamos entrando en territorio nuevo, y lo nuevo siempre da un poco de miedo. La naturaleza del miedo también nos invita a confiar en el proceso. A veces no vemos el camino completo, solo un pequeño paso, y ese paso da miedo, pero avanzar un paso a la vez es suficiente. El miedo se reduce cuando caminamos, no cuando quedamos quietos. El miedo también nos enseña a pedir ayuda, a reconocer que no podemos con todo solos, abrir el corazón y permitir que otros nos acompañen. El miedo se hace más pequeño cuando se comparte, cuando se habla y cuando se mira con ojos de amor. Eso sí, la naturaleza del miedo también nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos. Cada vez que enfrentamos un miedo, estamos creciendo. Cada vez que damos un paso a pesar del temblor, nos vamos transformando y cada vez que elegimos avanzar, el miedo pierde poder. El miedo también nos invita a confiar en nuestra historia, a recordar todo lo que ya hemos superado, todo lo que ya hemos enfrentado, todo lo que ya hemos vencido. El miedo se debilita cuando recordamos nuestra propia resiliencia. La naturaleza del miedo también nos enseña que no todo lo que sentimos es verdad. Podemos sentir miedo y aún así estar seguros. Podemos sentir temor y aún así estar preparados. Podemos sentir incertidumbre y aún así estar en el camino correcto. El miedo no define la realidad, solo revela nuestra percepción. El miedo también nos invita a elegir avanzar, elegir confiar, elegir crecer. No podemos evitar sentir miedo, pero sí podemos decidir qué hacer con él. Podemos dejar que nos detenga o podemos permitir que nos impulse. Podemos huir o podemos enfrentar. Podemos escondernos o podemos brillar. Y así, al comprender la naturaleza del miedo, descubrimos algo profundo. El miedo no es un enemigo a destruir, sino una emoción a comprender. No es una sombra que nos persigue, sino una señal que nos guía. No es un obstáculo definitivo, sino una invitación a crecer. Cuando dejamos de pelear contra el miedo y comenzamos a escucharlo con amor, descubrimos que dentro de nosotros hay una fuerza más grande, más luminosa y más poderosa que cualquier temor. Y esa fuerza nos recuerda que aunque el miedo exista, también existe la valentía. Y la valentía siempre tiene la última palabra. Nos encontramos en el próximo episodio de Cápsulas para transformar tu vida. Hasta entonces, cuídate, ámate, sigue eligiéndote, sigue avanzando y nunca olvides, tú eres tu mayor proyecto y vale la pena construirlo con amor, con intención y con mucha voluntad. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario
sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre, recibe un fuerte abrazo y recuerda que tenemos una cita el próximo sábado, Dios mediante.